22 aniversario de Así se informa. Estamos muy contentos de encontrarnos. En 22 años de noticias hemos desarrollado un equilibrio informativo. Nos hemos adaptado a los cambios que Honduras ha vivido. Nuestra intuición informativa nos ha llevado a darle las noticias de última hora, en el momento que ocurren. Hemos evolucionado con la tecnología de avanzada que nos ha permitido informarles desde todas partes del mundo, generando una expansión informativa importante. Reconocemos nuestro deber de estar apegados a la verdad y dar un servicio noticioso de excelencia. Nuestro ideal es tener una Honduras informada. Estras Amado López y su equipo informativo celebran 22 años de noticias. Así se informa. 22 años en el aire, al lado de la verdad. Esto es Cholusat Sur. Porque tocamos temas que a usted le interesan, Cholusat Sur presenta Voces de un Diálogo con el inigualable Alan Fiallos, entrevistando invitados de lujo que analizarán y darán respuestas a los temas que generan impacto en Honduras. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Seguimos en la cuenta regresiva de cara a las elecciones del próximo 28 de noviembre, por supuesto, poniendo a la consideración de ustedes análisis serios, objetivos, para que ustedes tengan un panorama amplio de lo que estamos viviendo. Estamos de acuerdo que es un proceso distinto, es un proceso diferente, es un proceso en medio de una pandemia que sin duda alguna son elementos que vale la pena valorar, pero también estamos en medio de un proceso histórico para Honduras, porque se vive la peor crisis política de todos los tiempos, se vive la peor crisis institucional de todos los tiempos, y se vive la peor crisis de corrupción de todos los tiempos vinculada a la clase política tradicional en el país. Por lo tanto, es oportuno tener análisis serios, objetivos, para que usted como ciudadano pueda tomar la mejor decisión el próximo 28 de noviembre. Es decir, usted no se puede equivocar. Si se ha equivocado en los últimos 20, 30 años eligiendo corruptos y delincuentes, ya no puede seguirse equivocando. Se lo digo con todo respeto. Ya no podemos seguir apoyando a políticos vinculados de manera directa a la corrupción. Y no cabe aquello de la presunción de inocencia. No, mira que son corruptos comprobados, que están incluidos en la lista Engels, que están incluidos en las listas de los Pandoros, de los Planeta Verdes y todos estos grandes escándalos de corrupción, además de la lista de mencionados en Nueva York, en las cortes del Distrito Sur o en las cortes federales de los Estados Unidos. Muy bien, para analizar hoy el panorama electoral y político, me acompaña un distinguido invitado, analista nacional, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ex diputado al Congreso Nacional de la República, Denis Fernando Gómez, del Pino Socialdemócrata. Un placer saludarlo, Denis. Muy buen día, Alan. Este es su programa Voces de un Diálogo, y pues acá con la intención de aportar para que el proceso de construcción de las realidades políticas electorales en Honduras puedan dar elementos para que la ciudadanía y especialmente quienes tienen la oportunidad de seguir este programa puedan hacer sus propios resúmenes en relación a lo que acá podamos exponer. Muy bien, iniciamos de inmediato con su valoración, Denis, respecto al cumplimiento del cronograma electoral. ¿Cómo ve hasta ahora el manejo administrativo del proceso por parte del nuevo órgano electoral como lo es el Consejo Nacional Electoral?
Bueno, mire, la administración pública de este Consejo Nacional Electoral se ha visto impregnada por un manejo, por una administración, por una gestión más política que lo acostumbrado. Entendiendo que si en anteriores ocasiones, cuando tenía otros nombres, se estimaba y se daba por sentado que había participación política, lamentablemente en esta gestión eso es lo que más ha primado y han dejado por fuera el tema técnico. Y a mí lo que siempre me sigue tal vez quedando ahí en la memoria es que no he visto mayores avances en cómo dar respuesta positiva a aquel famoso informe de la OEA del 2017, que para mí es una sentencia lapidaria, cuando dice que observó un proceso electoral de baja calidad. Eso, técnicamente hablando, tiene un peso enorme, Alan. Está relacionado con el índice de transparencia y de transparencia electoral, está relacionado con el índice de democracia y ese índice de transparencia electoral también con lo que se denomina integridad electoral. A nivel de esas evaluaciones, ocupamos en el índice de integridad electoral y de transparencia, nosotros ocupamos la antepenúltima escala, de una valoración de 0.0 a 4, nosotros nos encontramos como en el 1.5, al menos la información última que yo tengo. No sé si se ha actualizado, pero eso, medir el índice de transparencia y de integridad es como responder a la pregunta, la capacidad que tienen los organismos electorales para manejar los procesos. Y entonces, con esa valoración, obviamente se ve reflejada en la actividad más política que electoral, más política que técnica en este Consejo. Y muy probablemente a 32 días tal vez de la elección, no estamos viendo asomos realmente de que el primer criterio va a ser que tengamos reglas claras, que eso abone a la seguridad jurídica del proceso, porque vea, recién iniciada y aprobada la nueva ley electoral, de inmediato, como a los 2 meses, hicieron recientemente una reforma de 11 artículos que es el equivalente a un traje a la medida de aquellos partidos políticos que han alcanzado 86 votos en el Congreso Nacional, para hacer una serie de tropelías, ¿verdad?, en el nivel político electoral con esta nueva ley. ¿Qué partidos? Y eso preocupa. ¿Qué partidos, para que quede la constancia histórica según su análisis? ¿Quiénes son los responsables? No, los partidos que alcanzan 86 votos y más ha sido el Nacional, el Liberal y Libertad y Refundación, porque no podemos esconder tampoco que han sido parte en algunas actividades, en algunos temas, pero quedémonos en el electoral mejor, de puntos congruentes que han obviamente establecido que si la ley electoral que feneció en mayo pasado era una ley para 2 partidos políticos, este es para 3, ¿verdad? Y ahí ha habido siempre reclamo de 11 partidos políticos que no son tradicionales, tampoco son derivados o mutados directamente de esta triada o de este binomio, para quedarnos un tiempo atrás. Y en ese sentido, pues hay condiciones que no generan seguridad jurídica. ¿A qué me refiero también, Alan? Que a última instancia no vayan a venir algunas resoluciones administrativas del proceso, así como la del 2017, que le dio vigencia a lo que ahora ya es ley, está contemplada dentro de la ley, que es el famoso voto en plancha, que es un retroceso a los avances de aquel tiempo. Usted ha cubierto el Congreso Nacional de la República
y cuando se definió el voto preferencial en el nivel de diputados, era un gran logro, porque se iba a evitar el tema de que candidatos bajo la bandera de un partido fueran electos sin ni siquiera conocerlos. Entonces, el país se caracteriza por dar en ocasiones 3 pasos para adelante, pero damos 4 o 5 para atrás. Y ahí ya está contemplado dentro de la ley, y sin duda que al momento en que los partidos políticos llaman a la ciudadanía en general de que hagan el voto en plancha, eso tendrá efecto inmediato, muy probablemente en aquellas personas que se consideren voto duro dentro de estos 3 partidos que le he mencionado, entendiendo, Alan, datos que siempre me gusta recordar, que de 4 a 5 de cada 10 hondureños hoy, pero también desde el 2012 se viene repitiendo, no tienen partido político alguno, no tienen tampoco ningún afecto por ningún partido político en particular, y eso ya es un condicionante que indica que finalmente la ciudadanía, al momento de llegar a la cortina, entendiéndolo de esa forma, el proceso de votación, pues en ese momento todos somos libres y no necesariamente del partido político. Muy bien, tomando en consideración el elemento que usted nos destaca en este punto respecto a que las 3 principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional aprobaron una ley a su medida, aprobaron e integraron organismos electorales a su medida. Entonces, es una elección desigual, es una elección para ellos, es una elección diseñada estrictamente para que ellos se repartan el poder político del Estado de Honduras. Bueno, primero definamos que las elecciones generales y también las primarias, como son financiadas con dinero del Estado, debemos decir que las elecciones son para los partidos políticos. Para los partidos políticos. Pero los partidos políticos creen que son de los partidos políticos. Si así fuera, Alan, entonces sería bueno que los 3 partidos que fueron a primarias saquen de sus fondos del partido y financien. Le aseguro que no costarían 2.500 millones de lempiras, ni la sumatoria entre las primarias y las generales. Y le aseguro que no habrían tantas tropelías como las que se tratan de tejer. Desde la ley misma y después con esta pretensión de que después de unas elecciones primarias como las del 2021, estos 3 partidos políticos se autodenominan con derechos de autor de la ley electoral y también se autodenominan los defensores de la democracia, porque ellos son los que van a tener a sus representantes en la Junta Receptora de Votos. El antídoto para esto que estoy diciendo en este momento, licenciado Alan, siempre fue: ¿por qué mejor no va Alan Fiallos a la mesa como Alan Fiallos? Usted y yo primero somos ciudadanos y tenemos derecho a la nacionalidad y al nombre, registralmente hablando, ¿verdad? Como en efecto el nuevo documento de identificación es algo que tiene que ver con la seguridad nacional, y que en un aspecto colateral y quizás en segundo piso, como diríamos, tal vez para efectos de ilustración, sería el tema electoral. Entonces, ante la propuesta de partidos políticos como el PINU Socialdemócrata, entre otros, de decir, no hombre, pongamos 5 personas en la mesa porque ya no podemos tener 14 propietarios y 14 suplentes, más 2 de los que en este momento serán las candidaturas independientes en el nivel electivo presidencial. Mejor pongamos 5, pues, pero que Alan Fiallos vaya como Alan Fiallos, Denis Gómez vaya como Denis Gómez, y no a propuesta de un partido político que ahora además se encargaron de decir en la ley que eran los partidos que habían ido a las primarias. Y mire qué interesante, y hay un discurso preferente que se repite en ocasiones en el Consejo Nacional Electoral. Cuando se dieron aquellos hechos del famoso sorteo, ese discurso preferente fue el que ocasionó una actitud inusitada, pues,
¿Por qué? Porque la ley es clara, Alan. Si los partidos políticos no tienen movimientos internos, no van a tener por qué ir a primarias. Pero tampoco ninguna persona en el Consejo Nacional Electoral puede decir: felicito a aquellos partidos que hacen primarias. Si la ley dice que si usted lo va a hacer, hágalo, pero que si no lo va a hacer, lo haga conforme a los estatutos que le... Entonces, ese lenguaje preferente no genera ni credibilidad ni armonía, ya, ni confianza. Entonces, bajo esas condiciones, yo en su momento, cuando tuve la oportunidad de estar en el Tribunal Supremo Electoral o aún en el Congreso, yo siempre escuchaba, el partido político que gana con una ley electoral dice que no ocupa otra ley electoral, que con esa ganó. Y esto no solamente es nuestro, sino que a nivel continental, ¿verdad? Y entonces, y cuando se hace la ley, entonces dice, mire, se han fijado que esta ley tiene efectos mágicos. Han querido darle efectos mágicos. Y decir, esta es la ley de la transparencia. Si no funciona el trinomio de la ley, de los consejeros del Tribunal del Consejo Nacional Electoral aplicando correctamente la ley, si no funciona el respeto de los partidos políticos a la ley y no funciona el respeto de los candidatos y candidatas a la ley, en un cuatrinomio, ya no solamente un trinomio, un cuatrinomio matemáticamente hablando, donde si los 4 factores suman, tendremos un buen panorama. Pero si uno de esos factores se resta, porque en las últimas elecciones, Alan, restaron los 3 en el trinomio. Y entonces ocupamos entonces que ese Consejo Nacional Electoral hoy va a tener el reto de hacer 2 cosas. O es termómetro del proceso electoral, va a medir los altos, va a medir los bajos, o es termostato del proceso electoral. Muy bien. Sí, y con esta turbulencia que no solo se percibe, que se ve de manera directa, bueno, a mí me llama la atención que el consejero presidente anda solo aprobando convenios y anda solo administrando el proceso. Me llama la atención, yo creo que eso falta la ética por parte de sus compañeras, creo que no es correcto, creo que si no hay una buena relación, quizás en el pasado cuando usted estuvo también habían diferencias, pero ahí estaba el órgano como tal, prevalecía la institucionalidad, prevalecía el respeto al proceso, pero yo creo que eso es un mal mensaje de parte de las damas. No es correcto que él esté firmando solo, suscribiendo convenios y que visiblemente se vea que solo él está administrando el proceso. Creo que, Denis, eso es un mal mensaje que se está enviando al pueblo hondureño y a la comunidad internacional. No sé cómo lo ve usted. Bueno, mire, ¿recuerda el famoso Acuerdo de Cartagena? Sí. Bueno, el Acuerdo de Cartagena para el partido de gobierno significaba una cosa y para el partido que se consideraba agraviado significaba otra. ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Le voy a hacer 2 relaciones que usted las conoce muy bien porque ha cubierto el Congreso Nacional de la República. Lo que la ley no dice, lo que la ley no prohíbe, lo permite, dicen los abogados. Y el otro, el famoso espíritu del legislador, es eso que ha servido siempre de muletilla para hacer cualquier situación o condición. Entonces, cuando le dieron largas al famoso Acuerdo de Cartagena, en relación a que el partido que había sido golpeado tenía que ser parte de los organismos electorales, la interpretación era que tenía que estar en el Consejo Nacional Electoral, una. Pero la contraposición decía que no era eso lo que significaba. Entonces, ¿se perdieron cuánto tiempo? Se perdieron 2 elecciones tratando de darle largas a la parte. Lo que hicieron fue alargar el problema que hoy usted encuentra. El presidente ahora se hace acompañar de los 2 suplentes. Y mire, yo cuando estaba, por lo menos yo podía ir a las sesiones, no tenía voto, pero tenía voz. Pero ahora estos muchachos ni eso les permiten, ¿verdad? Y pues ahora se acompaña de los dos señores y
si hay algo que es cierto es que el representante legal es el presidente y él es el que debe de firmar. Sí. Pero para efectos de crear armonía, que no existe la armonía, sin duda, porque primero priman lo político y después priman lo técnico. Cuando usted tiene la oportunidad de ver esos foros o de repente ustedes hacen un foro con personas antagónicas, y quiero aprovechar su espacio, Alan, para decir algo. Mire, con estas conductas autoritarias que nos están invadiendo últimamente en el sistema político electoral hondureño, han hecho creer que si Alan Fiallos es de otro partido al que no soy yo, Denis Gómez, es mi enemigo. Usted es mi adversario político, nada más. Nada más. Pero y cuando llegan a los foros se tratan como enemigos, ¿verdad? Ah, mira, ¿qué dice este? Y entonces empiezan a darse de palos en los medios, y realmente eso es porque hemos sido impregnados por un sentimiento que el que no piensa como pienso yo es mi enemigo, y al contrario, es el adversario político para poder llevar esta ajuste electoral de la mejor manera. Pero entonces, eso solo en público. Porque sí, comen en la misma mesa, comen en el mismo plato. Ahora estoy sorprendido que hasta se casan entre ellos, son novios, se casan entre los hijos y son socios, tienen sociedades en Panamá, tienen sociedades en Gran Caimán, tienen sociedades en Suiza, entre ellos, ¿verdad? Los que supuestamente son adversarios, solo agregándole a su comentario. No, y claro, y también completarle a que por eso sale la sentencia aquella de que la corrupción y la impunidad no tienen ideología, ¿verdad? Se cruzan porque al final de cuentas ante el público se desarman, pero en el cuarto adjunto, como decían cuando se estaba negociando el acuerdo con la Unión Europea, el cuarto adjunto equivalía a aquellos que tenían que estar haciendo sumatorias y escenarios. Entonces en el cuarto adjunto son socios, como usted dice, son padrinos y madrinas, son esposos y esposas, y en fin, a tal grado entonces que el reto del Consejo Nacional Electoral es grande. Y a 33 días, obviamente no vemos tampoco asomos de que haya un interés técnico. Mire, Alan, ¿sabe qué fue lo que quedó siempre pendiente con esta nueva ley? Y yo se lo pregunté a los padrinos de la ley. ¿Se acuerda de los padrinos de la ley? Sí. Los asesores. Los asesores que contrataron. Los supuestos oráculos que también son fracasados de la política, son fracasados de los procesos. Eso lo digo yo, no te preocupes. No, pues, pero ellos nos llamaron, pues, y entonces yo siempre les pregunté, óiganme, miren, para mí solo hay un tema que yo sí quiero quedar claro en un tema. Ustedes regularon en la ley que no me vaya a salir uno como en el 2005 declarando a un presidente de la República antes de tiempo. A las 12 del mediodía. O me van a salir como el 2017, que 7 horas después dieron el primer transmisión de resultados electorales preliminares. Me dijeron que sí, pero no existe eso dentro de la ley, ¿verdad? Entonces hoy tenemos esa amenaza, que o sea, que puedan ser las señoras o pueda ser el señor, se nos intenten adelantar a lo que la ley indica. Y vayan otra vez, y vayamos, mire, ni el evento de declarar antes ganador en el 2005 fue bueno para este sistema político electoral hondureño, pero tampoco el del 2017. Y como dice la regla, los extremos siempre son malos. Y entonces yo decía ayer en otro espacio, y les decía, miren, estamos abocados a un proceso que eventualmente vamos a tener que ir con doble identidad. Esa es mi teoría. Y aún y cuando ampliaron la tarjeta blanca, como se le llama en el RNP, a la actual, a la vieja, pues. ¿Sí? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos, adelante. Sí, que tiene este proyecto, identifícate, que tiene un patrocinador internacional, un padrino que dice que todo está bien. Se llama Programa de Naciones Unidas.
Ante tanta inconsistencia, le aseguro que el 15 de noviembre va a haber el cuarto proyecto de ampliación para que vayamos con doble identificación a votar. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. No es lo ideal. No es lo ideal. Pero entonces, esas situaciones están poniendo en entredicho, y hoy usted, que es un hombre de prensa, saben que hay más preguntas que respuestas dentro de lo que es el proceso electoral. Y se agrava por esta relación y este divorcio manifiesto de la función pública como consejeros y consejeras, que no necesariamente es que se lleven bien y se abracen y besen y todo lo que quieran, sino que necesitamos un cuerpo que tome decisiones colegiadas, aunque sean 2 por 1, Alan, pero que sean conforme a la ley. Bueno, solo quiero dejar constancia para cerrar ese tema de ese pleito que tienen ahí los consejeros, y que me sirva usted de testigo, y es que una de las dos, el 28 de noviembre va a cambiar y se va a ver un movimiento de ajedrez ahí. una de las dos va a dejar de ser comadre y va a haber un giro ahí. Ojo con lo que le estoy diciendo y sírvame usted de testigo. Ella tiene, ahorita son comadres. Una de las dos va a ver usted el giro que va a dar el 28 de noviembre y las resoluciones que van a emitir el 28 de noviembre. Solo quiero que usted me sirva de testigo. Muy bien. Pues soy su testigo entonces. Hablemos de política. Con esa turbulencia que gira alrededor de las 3 supuestas principales fuerzas políticas, a mi criterio no lo son partidos que ganan con minorías y son partidos que en la elección primaria no llevaron ni a 1 millón de personas entre los 3, que se inflaron votos de manera descarada y con la venia de este organismo electoral de forma descarada, lo reitero. Denis, ¿cómo lograron consolidar ustedes primero? Bueno, se comprendía una alianza con Nasrallah, una alianza de oposición natural, muy bien entendida y comprendida por el pueblo hondureño, pero esta tirada, la última, ¿la comparten ustedes como directorio del PINU plenamente? El hecho de que se hayan sumado a una alianza presidencial con Libre, con doña Xiomara Castro a la cabeza. ¿Cuál es el sentimiento real que se tiene o que se vive, que se percibe a lo interno del directorio del PINU Socialdemócrata? Porque la versión que tengo, luego de escuchar una entrevista de doña Doris Gutiérrez, que incluso pidió perdón a la militancia y a la directiva del PINU por haberse tomado una decisión, casi se percibió de manera unilateral. ¿Cómo está la situación al interno de ustedes? Bueno, mire, yo en realidad soy empleado del partido, no soy directivo. Muy bien. Así que voy a hablar a nivel muy personal, porque de cuál es la interpretación que le doy. La renuncia de la compañera Gutiérrez Espinosa es una renuncia personal a la Unidad Nacional Opositora de Honduras. Y la renuncia de quien fue el candidato a la presidencia, de igual, es una renuncia personal, solamente que en ese caso él lleva a su partido político por delante, o con él. La Unidad Nacional Opositora Hondureña existe, no fue disuelta, porque nadie pidió la disolución de la misma, ni el partido PINU ni el partido Salvador de Honduras. Entonces, la señora Gutiérrez se adhirió a Libertad y Refundación y por eso va a ser parte de la nómina como designada. Pero también lo hizo el candidato, ¿verdad?, de la UNO. Entonces, el PINU no ha firmado nada, no tiene ningún compromiso firmado, ni tiene ningún tema en la negociación con la gente de Libre, de Libertad y Refundación, por ejemplo. Y prácticamente hay una representación a nivel presidencial que se llama UNO, y en ese sentido la militancia del partido, algunos han tomado ya la disposición de sumarse en su voto presidencial, para donde ahora la candidata inicialmente del PINU forma parte,
y otro grupo pues prácticamente está definido en el tema de mantenerse dentro de lo que será la competencia como uno, entendiendo obviamente que uno ha quedado ahí probablemente degradado de nivel 5 a nivel 4, así como degradan los aeropuertos, andan por aquí. Sí. Y en ese punto, reitero, ha sido una decisión personal de la compañera Gutiérrez Espinosa y no implica necesariamente que el partido esté en alguna mesa de negociación o de negociación, pongámosle, más que de diálogo. Entonces acláreme algunos conceptos sin el ánimo de pretender comprometerlo por su condición laboral con el Pino Socialdemócrata, sino en el marco de la verdad y de lo que está ahí, pues, de lo que no lo pueden desmentir a usted ni a ningún miembro del Pino. Es decir, ¿el Pino como partido político no está sumado a la alianza con Xiomara Castro? El Pino como partido político tiene a su antigua candidata presidencial y luego designada, ahora adherida a un tercer partido político. El Pino no entró, hasta donde yo entiendo, en negociación alguna con nadie, ni con el candidato que iba en la Unidad Nacional Opositora, tampoco con el tercer partido. Los compañeros y compañeras a nivel nacional van a cumplir con aquel tema que usted siempre ha escuchado en elecciones, ¿verdad? Que después detrás de la cortina todos somos libres y no necesariamente del partido político. Entonces no hay ninguna consigna que diga que los partidarios, hombres y mujeres, se verán obligados, porque tampoco los puede obligar por esa misma condición que le dije en este momento. Y ellos, pues algunos sí han manifestado ya sumarse para que a nivel presidencial su candidatura sea la del tercer partido que ha entrado en esta alianza, que no es una alianza sino de hecho o un acuerdo o un pacto de participación política en elecciones generales. En la última alianza, el Pino Socialdemócrata salió bien parado con el tema de diputados al Congreso Nacional de la República. Bajo este escenario actual, con su experiencia y con sus valoraciones sobre el escenario que estamos viviendo, ¿va a correr con la misma suerte o se está jugando un riesgo con el hecho de no tener figuras importantes en sus candidaturas como diputados? Me refiero de peso político, como la misma Doris, como David Reyes, como Luis Redondo, que surgieron como parte de una alianza en la última ocasión. Bueno, en esto de partidos políticos entran dos valoraciones, Alan, así como en la parte de economía del país. Hay unos que ven la vida del país de manera macroeconómica y otros la ven micro, ¿verdad? Voy a usar ese ejemplo para responderle. Para los que interpretan la vida política macro, se ganó enormemente. Algunos que vemos la vida microeconómicamente, no creemos que hayamos ganado tanto, porque finalmente el transfugismo, que es algo normal en política, el tránsfuga o se adapta o sigue siendo tránsfuga, ¿verdad? Entonces creo que en ese punto microeconómicamente, y lo digo como Denis Gómez, así muy claro, no creo yo que haya sido una significancia altamente significativo, como dicen en estadística, y eso quiere decir de un valor supremo. La oportunidad entonces, el riesgo con esta nueva ley electoral, Alan, está para 11 partidos políticos que no estamos dentro de la administración electoral. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, primero abro paréntesis, como dicen algunos por ahí. Usted y yo estamos en un país donde los partidos nacen pero no mueren. ¿Y por qué no mueren? Porque el artículo 316 constitucional, inciso B, dice que los partidos pueden ir en última instancia a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala de lo Constitucional, en este caso, reanime judicialmente partidos políticos. Entonces, en el 2014 la interpretación era que había que desinscribir de la jornada política a dos partidos, pero la Corte actuó de manera contraria. Bajo esas condiciones, entonces,
todos tenemos el riesgo de que si no se saca un diputado o si no se saca una corporación municipal, entonces se va a perder, entrecomilladamente, la personería jurídica. Sí. Pero le hago la relación de lo que pasó en el 2014 porque al final de cuentas eso crea jurisprudencia. Correcto. Eso crea actos. Y entonces yo sigo manteniendo el tema. Usted y yo todavía hoy a las 10:50 de la mañana del día 26 del mes de octubre de 2021 seguimos estando en un país donde los partidos políticos pueden nacer pero no mueren. Y eso es complicado para la sostenibilidad de la democracia como tal. Mayor número de partidos no necesariamente implica mayor democracia. Ya, porque hay que hacer otras valoraciones que son diferentes. Y como dijo por ahí la conferencia episcopal tiempo atrás, no estamos haciendo mucho por rehabilitar la democracia, Ana. Seguimos todavía cojeando y cojeando tal vez de manera doble, y en ese punto con la amenaza también aparece la oportunidad, ¿verdad? Entonces, con estas últimas noticias de hoy en la mañana, pues la oportunidad que van quitando tal vez competencia, si podríamos llamarlo de esa manera, sí, en el aspecto competitivo, legal y normal y sano. Entonces, el reto para los partidos políticos va a ser mínimo proyectar una diputación, y a nivel de PINU como tal, la alianza solo fue a nivel electivo presidencial, ¿verdad? El partido PINU tiene su nómina personal en diputaciones y tiene sus nóminas personales, individuales, institucionales en el nivel de corporaciones municipales. Y entonces, de la manera más conformista, el primer escenario es que le apunte a sacar al menos uno para que no vayan a decir que lo van a desinscribir, aunque hay jurisprudencia, ¿verdad?, de la cual agarrarse. Y la segunda es que quizás 3, 4 pueda ser un número que se pueda proyectar bajo un escenario que sea más favorable. Me refiero en el tema de diputaciones. Muy bien, estamos cerrando el diálogo. Quiero mencionar algunos puntos y a ver si tenemos algunas respuestas puntuales, Denis, en relación a las mismas. Solo agregar un comentario respecto a este tema de los nuevos partidos, porque sí me veo obligado a tener que contar nuestra experiencia como nuevo partido, como nueva institución política. Y en el caso particular de la nueva ruta, lo digo con propiedad y lo digo en cámara y lo digo ante usted, que es un hombre de mucha experiencia electoral. Hemos hecho un trabajo serio, responsable. Hemos hecho un trabajo apegado a ley, con un respaldo que quisiera valorarlo yo muy tangible de parte de un segmento de la población para crear el partido. Presentamos, y se lo digo con propiedad, presentamos las firmas como Dios manda y como la ley manda, que quizás otras fuerzas políticas no lo hicieron, pero eso es ya cosa de cada quien. Claro. Hoy por hoy estamos aspirando por supuesto, a diputaciones. Yo se lo digo con toda propiedad, porque en la política como en la vida, si nosotros nos metemos a algo y no creemos en eso que nos estamos metiendo, no servimos como seres humanos. Y en el caso particular de Esdras Amado López, hace 22 años, fíjense que estamos celebrando 22 años del noticiario estelar en Canal 36, así se informa. Hace 22 años nadie creía en él como empresario solo, nadie creía en él como periodista independiente, y ha logrado consolidar en 22 años uno de los noticieros más influyentes en el país, del cual me siento orgulloso pertenecer y formar parte de este equipo. Entonces lo mismo, con ese espíritu hemos incursionado en la política, porque nos hemos visto obligados, Denis. Las circunstancias de la vida en el país nos han llevado y nos han orillado a no solo decirlo en la tele,
a no solo criticarlo, a no solo comentarlo y a no solo ser propositivos en la tele, en los medios de comunicación, sino que nos obliga a la circunstancia a tener que materializarlo a través de la vía democrática y a través de la vida política. Y eso es lo que estamos haciendo, asumiendo los riesgos que usted conoce mejor que yo, riesgos de ser atropellados como hoy lo estamos siendo. Usted sabe, y lo mencionaba y lo destacaba durante el diálogo, que estos tres partidos nos han pisoteado al resto de fuerzas políticas, nos han humillado políticamente, han pretendido pulverizarnos políticamente, no nos permitieron estar en la mesa, no nos han permitido tener y formar parte de la administración del proceso. Son unos antidemócratas, porque ellos saben que entre estos tres tienen que protegerse, porque dentro de ellos está un gran grupo de criminales que tienen que proteger. Pero eso no es la agenda de nosotros, Denis. La agenda de nosotros no es, bendito Dios, esta agenda criminal que tiene el tripartidismo. La agenda de nosotros está clara. Se lo resumo en tres pilares fundamentales: restablecer el Estado de Derecho, respetar la voluntad soberana del pueblo y devolverle la dignidad humana a los hondureños. Punto. Yo no le voy a hablar más que eso. Estructuramos tres pilares fundamentales que se los acabo de resumir. A manera de que el pueblo hondureño... Me parece propio, Alan, en el sentido de un tema, y se lo voy a ampliar. Cuando yo he hablado de que en el país, yo no estoy en contra de que los partidos políticos nazcan. Usted y yo el país ocupa un sistema político, un sistema democrático de partidos políticos que sean reales y que sean sólidos, ¿cierto? Sí. El problema es que en los últimos años, al PINU le costó, por ejemplo, 8 años que le inscribieran como partido político, desde el 70 hasta el 78. Estaremos cumpliendo 43 años el próximo 4 de diciembre, por ejemplo. Pero el tema es que en el juego político deben haber las reglas claras. Que si yo no saco un diputado, debería entonces, que si no saco un diputado, no saco un regidor, el partido político debería ser desinscrito, Sí. Y a eso no le tengo miedo. En reglas claras, Alan, en reglas claras, porque lamentablemente, mire, ese efecto del 2014 que yo le decía, era lógico por dónde podía salir, porque el artículo 98 de la antigua ley electoral hay una delgada línea entre lo que debe ser y lo que puede ser. Entonces, por ahí había asidero. El tema entonces es que el país no se puede seguir dando el lujo de tener 2.500 millones de lempiras en 2 procesos electorales, así como ese primario de 1.500 millones de lempiras, por ejemplo. Ese primario es una vergüenza, ¿verdad? Ese primario es una vergüenza, y ahora con estos 1.000 millones de lempiras, lo que no nos podemos dar el lujo, Alan, es de repetir un proceso como el del 2017, tampoco. Pero tampoco podemos repetir como el del 2021. Y yo particularmente, como Denis Gómez decía en un espacio ayer también, yo no soy promotor de que vayamos a votar con 2 tarjetas de identidad. Yo soy promotor de que tengamos un proceso electoral con reglas claras, que sea un proceso electoral con mejores condiciones técnicas a las que encontró la OEA, y lo que la OEA no quiso decir era que no habíamos cumplido con 4 requisitos generales que determinan que la elección sea democrática pero también auténtica. Eso no lo quiso decir porque la OEA es un organismo al final político. Y esas declaraciones de Almagro de pedir que se repitiera la elección, busque la Carta Interamericana Democrática y vea a ver dónde le faculta a la OEA para pedir tal cosa, porque era también una declaración política. Entonces, yo insisto, nuestra democracia electorera con partidos políticos ocupa partidos que sean reales, partidos que sean robustos, ¿verdad? Y en ese aspecto yo lo que digo es, tengamos reglas claras. Yo no lleno los requisitos, desinscríbame pues para el proceso y a ver cómo vuelvo a generar lo otro. Pero sobre todo, Alan,
que el próximo 28 de noviembre quien gane no sea el que perdió y que al que no lo declaren ganador no sea quien ganó, porque la OEA también dice en ese informe y no tenemos certeza de los resultados electorales. Así que para mí, vayamos a la competencia. El proceso general es para los partidos políticos, no es de los partidos políticos, es para los partidos políticos. Solo decirle que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y se lo digo ya en esta parte, en este interín de la plática, ya como candidato a diputado también, que la vida, las circunstancias de la vida me coloca ahí. Pero yo tengo claro un panorama, Denis, bajo el cual yo me enmarco, y lo digo públicamente sin ningún problema. Ha de ser importante la participación de fuerzas políticas minoritarias, llámele usted, sí ha sido importante en la vida política nacional. Y yo le voy a mencionar nombre y apellido. Toribio Aguilera, fundamental durante su vida política, que Dios lo tenga en gloria. Germán Leicelar, fundamental en su momento. Mario Rivera Vázquez, que Dios lo tenga en gloria, fundamental en los debates de altura dentro del Congreso Nacional de la República. Ana Rosa Andino, yo conozco de quienes fue desde su gestión política Ana Rosa Andino. Yo doy fe de esa temática. La misma Doris Gutiérrez. Y así sucesivamente puedo mencionarle nombres de políticos que formaron parte de las minorías en el Congreso Nacional, pero que fueron trascendentales en sus participaciones, en sus advertencias, en su trabajo en comisiones. Es decir, que yo vengo de una escuela periodística, legislativa, que yo sé lo que representa ser un buen diputado, aunque esté en un partido de minorías. Lo tengo claro. Completamente de acuerdo. Me declaro ante usted, bueno, tengo que recordar también a Denis Fernando Gómez también, con sus intervenciones en el Congreso Nacional de la República, muy acertadas, con mucha responsabilidad patriótica. Entonces, si yo tengo esa escuela de ustedes y de otros políticos que estando en minoría hicieron patria, legislaron por Honduras, aportaron al país, entonces créanme que me siento con toda la capacidad hoy por hoy para representar dignamente al pueblo hondureño en ese Congreso, con esa experiencia que le acabo de mencionar de hombres y mujeres que son buenos hondureños y que han sido buenos hondureños. Me considero, Denis, con toda la capacidad para legislar en función de no representar intereses de minorías. Todo lo contrario, le repito, a mí me daba un gusto y un placer y era patriótico escuchar las disertaciones de don Toribio Aguilera. Y llamaba a la reflexión y se callaba todo el Congreso. Y se callaban los dictadores del momento, los presidentes del momento, los directivos del momento. Y lo escuchaban. Y quizás en más de una ocasión lograba don Toribio Aguilera parar barbaries, parar atropellos en contra del pueblo hondureño, porque llamaba a la reflexión a los dictadores de aquel entonces. Entonces yo creo que sí podemos, Denis, sí podemos lograrlo. Sí somos una nueva generación que podemos oxigenar la democracia. 3 datos, Alan. 3 datos. Los partidos mayoritarios niegan algo que existe. Hay una máxima en democracia. La máxima en democracia es que las minorías cuentan en democracia. Y no nos sintamos mal por decir minorías, porque técnicamente hablando le cuento que no es un término peyorativo. Es sencillamente, técnicamente hablando de minorías, hablan de partidos políticos que no tienen tal vez la masa electoral pertinente, pero que en estas condiciones de país no hay que olvidar que 3 a 4 de cada 10 hondureños hoy no tienen partido político. ¿A dónde debemos apuntarle entonces? No vamos a convencer a la masa dura del Partido Nacional, ¿verdad?, para que vote o por Nueva Ruta o por el PIN. Hay que convencer a aquellos 3 a 4 que al final de cuentas se constituyen electoralmente hablando en el 50% de la población que regularmente no va a votar. Entonces hay una oportunidad para los partidos no tradicionales, fíjese, le llamamos ya después de febrero de 2019, ¿verdad? Para decir, bueno, no somos tradicionales, pues no tenemos 100 años, no somos longevos, tampoco somos derivados o mutados, pero somos no tradicionales. Y mire, Alan, ojalá
dentro de esos términos de democracia que yo le decía, que eso sí, me gustaría verlos a mí, es que los votos que le den a usted no se los vayan a dar a Denis Gómez, pero que tampoco los de Denis Gómez se los den a usted, ¿verdad? Entonces, y que en el son, el que gane sea el que efectivamente ganó y no el que perdió. Y tal vez como reflexión, porque probablemente estemos ante la última instancia de elecciones, como dice por ahí un analista nacional, don Omar García, y yo creo que ojalá que este esfuerzo, Alan, de elecciones generales, no solamente sirva para cambiar de cofradía. Mire para dónde voy. Usted conoce la acepción más lesiva de la palabra cofradía. La acepción más lesiva dice que es una junta de ladrones y truanes. Ojalá no vaya a servir solo para cambiar eso, sino realmente para... Yo tengo fe que no. No para buscar un cambio y que aquellos que obviamente puedan alzarse con el triunfo de manera democrática y auténtica, busquemos, como dijo usted y como siempre ha dicho la Conferencia Episcopal, rehabilitar esta democracia que de momento nos cooptaron el país, nos venden el país, 12 años de lo peor, de la peor precariedad, y este es el tiempo y obviamente llamar a la ciudadanía para que ejerza su voto y que recuerden que detrás de la cortina son libres de elegir a quien ellos quieran. Denis, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo a la distancia. Saludos. Denis Fernando Gómez es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, exdiputado al Congreso Nacional de la República, pues actual miembro del Pino Socialdemócrata, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que han estado súper pendientes del programa. En nombre de mi compañero Manuel Rojas, que está al frente de la producción, yo soy Alan Fiallos. Tengo estos importantes mensajes para ustedes. 333. Este 28 de noviembre, no te equivoques, vota por Honduras. Estás Amado López, casilla 3, papeleta presidencial. Marca la casilla 3 en la papeleta presidencial. Esdras Amado López, Partido Nueva Ruta de Honduras. Nueva ruta de Honduras. Partido Nueva Ruta de Honduras. Esdras Amado López, presidente. Ser la cooperativa con la membresía más grande de Honduras no es producto de la casualidad. Es producto de un compromiso con Honduras. Se ha logrado con más de 50 años de experiencia, con una variedad de productos y servicios de calidad. La solidez y confianza la obtenemos con una constante innovación y alto grado de responsabilidad social. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. El Congreso Nacional logró detener el incremento a la energía eléctrica que la CRE iba a aplicar este mes a los consumidores hondureños, al autorizar al Poder Ejecutivo a subsidiar el recibo de los hogares, las microempresas y los negocios de bajo consumo en todo el país. Además, el Poder Legislativo que preside Mauricio Oliva aprobó continuar subsidiando el precio del gas LPG para proteger la alimentación de los hondureños y, en caso de ser necesario, que se subsidie el precio de los combustibles y el costo del petróleo sigue en alza en el mercado internacional. Esta medida se aplicará durante el resto del 2021 y los primeros 3 meses del próximo año. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Cooperativa Chorotega arrasa con las tasas en préstamos. Las tasas más bajas y los plazos más largos. 2 grandes beneficios que garantizan tu crecimiento y te impulsan a reinventarte. Hoy más que nunca nos comprometemos a ofrecerte condiciones de bienestar en préstamos con aprobación rápida para consolidación, consumo, vivienda, planilla o capital de trabajo. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Visítanos y solicita tu crédito ya.
Hoy inicia... De cara a las elecciones generales más importantes de la historia en Honduras, el proselitista.hn pone a su disposición una completa plataforma informativa y de análisis para que tome la mejor decisión. En el proselitista.hn encontrará todos los detalles que necesita saber sobre la clase política que aspira a llegar al poder. El día a día de los personajes que tienen verdaderas posibilidades de hacer historia en la contienda de noviembre. Sea usted un verdadero protagonista de la democracia en el país, informándose con el proselitista.hn. En nuestro 63 aniversario, la cooperativa 15 de septiembre, siempre pensando en sus afiliados, presenta sus nuevos productos. Mi Pyme 15, para fortalecer su negocio con líneas de crédito rápidas, sin aval, solo con la evaluación de tu negocio para impulsar las MIPYMES. Y Credifec 15, para promover su desarrollo, líneas de crédito con fondos de garantía BCH o fondos de garantía recíproca, listos para usted. Además, toda una gran variedad de productos y servicios que usted ya conoce. Visítenos, estamos para apoyarle y atenderle en todas nuestras filiales. Somos Cooperativa 15 de septiembre, 63 años de ser su independencia económica. Honduras necesita un milagro. El Congreso Nacional necesita un milagro. Milagros, diputada por Francisco Morazán, casilla 47. Ay, ya está vacunado casi todo el mundo ahí en Valle. Excelente. Ya le pusieron la segunda dosis a mi hermana y también a las hipotas, a mis sobrinas. Seguro que ya les pusieron el chip. ¿Cómo va con eso usted? Yo lo vi un mensaje de WhatsApp, ahí también lo leí en Facebook. Ay, es que en este país la gente ya no hay que inventar. Primero, que nunca llegarían las vacunas. Después, que se tardarían 11 años en vacunarnos. Y después que... Pues mire, amiga, que el gobierno no pega una con el tal COVID. Ay, a ver, ¿sabe usted que hay aseguradas vacunas para más de 7 millones de personas? Ya están vacunadas más de 4 millones. No pegar una es armar brigadas y hacer triajes durante la crisis en el país. Además, ¿se acuerda que decían que la gente iba a parecer muerta en las calles? Y dale, que nunca llegarían las mentadas vacunas. Además, la pandemia nos agarró a todos por sorpresa. ¿Ya ve cómo les fue en la Yusa? Eso sigue perro allá. Y en todos lados. Eso nos afectó a todo el mundo. Y eso debería ser consuelo para nosotros. Consuelo que aquí. Si aquí usted, nosotros y hasta su suegra ya estamos vacunados. No, sí, yo juro que mi suegra, después de todo esto... Mi suegra sobrevive a una guerra nuclear. Honduras se está vacunando. Se priorizaron por orden los diferentes sectores y llegamos de manera masiva a toda la población médicamente elegible. De forma ordenada llevamos salud y tranquilidad a nuestras familias. Seguimos trabajando para que Honduras tenga una vida mejor. Eliseo en la 258. Eliseo, diputado. Siempre contigo generando empleo ya. Con empleo. Legislará para que haya trabajo para usted. Eliseo apoyará las microempresas. En todos lados la gente quiere a Eliseo. El diputado del empleo. En la 258. Eliseo Castro, diputado. Vota casilla 258. Yani, presidente. El único, el inigualable, el programa que presenta los temas del momento que impactan en nuestro país. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Solo Alan Fiallos le lleva las mejores entrevistas con los personajes que están en el ámbito nacional, tocando temas trascendentales para Honduras. Es injusto lo que pretenden hacer estos grupos de criminales. O sea que en esta ocasión es mentira que no van a tener oportunidades de elegir a personas nuevas. Voces de un Diálogo. Señoras y señores,
Yo soy Alan Fiallos. Solo Alan Fiallos le lleva las mejores entrevistas, tocando temas trascendentales para Honduras. Voces de un diálogo, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con el inigualable Alan Fiallos. Honduras necesita un milagro. El Congreso Nacional necesita un milagro. Milagros, diputada por Francisco Morazán, casilla 47. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Eliseo en la 258. Eliseo, diputado. Siempre contigo generando empleo ya. Con empleo. Legislará para que haya trabajo para usted. Eliseo apoyará a las microempresas. En todos lados la gente quiere a Eliseo. El diputado del empleo. En la 258. Eliseo Castro, diputado. Vota casilla 258. Yani, presidente. Las noticias de última hora. Alerta en el Congreso Nacional si hay oposición política y si hay diputados serios ahí en ese Congreso Nacional. Quiero ponerle algunas referencias de cómo está el mundo. El análisis más completo. Reportan 13 muertos. La crítica más acertada. 100 lempiras por el galón de combustible. Cuando no hay motivo, ¿por qué cobrarle 100 lempiras? Solo en este país hacen eso. No se detienen los fines de semana. 11 años después, cuando usurpó la plataforma de los trabajadores, cuando asaltaron el estrado. Se las presentamos en el Estelar. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos. Bienvenidos a un programa más de Así se informa fin de semana. No se pierda cada fin de semana. Así se informa. Hay que superar ese tema de las ideologías. Yo creo que los grandes referentes. Sábados a las 5 de la tarde. Así que bienvenidos. Solo por Cholusat Sur, canal 36. Hoy goza de todos los privilegios. 22 aniversario de Así se informa. Estamos muy contentos de encontrarnos. En 22 años de noticias hemos desarrollado un equilibrio informativo. Nos hemos adaptado a los cambios que Honduras ha vivido. Nuestra intuición informativa nos ha llevado a darle las noticias de última hora, en el momento que ocurren. Hemos evolucionado con la tecnología de avanzada, que nos ha permitido informarles desde todas partes del mundo, generando una expansión informativa importante. Reconocemos nuestro deber de estar apegados a la verdad y dar un servicio noticioso de excelencia. Nuestro ideal es tener una Honduras informada. Estras Amado López y su equipo informativo celebran 22 años de noticias. Así se informa. 22 años en el aire, al lado de la verdad. Eliseo en la 258. Eliseo, diputado. Siempre contigo generando empleo ya. Con empleo. Legislará para que haya trabajo para usted. Eliseo apoyará a las microempresas. En todos lados la gente quiere a Eliseo. El diputado del empleo. En la 258. Eliseo Castro, diputado. Vota casilla 258. Yani, presidente.
El sistema cooperativo es el modelo más exitoso en Honduras. Cada día son más los ciudadanos que se unen al esquema social más importante, al más solidario, al más equitativo. Por su importancia y trascendencia nacional, es necesario analizar y profundizar sobre los temas relevantes en la hora del cooperativismo y su programa Foro Cooperativo. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar de nuevo con ustedes. Tenemos una agenda importante que compartir con ustedes hoy acá en el programa. Hay un plan educativo que ayuda en todas las cooperativas. Todos los fines de semana, con la participación de experimentados analistas e invitados especiales. Foro Cooperativo, en la hora del cooperativismo, una presentación exclusiva de Cholusat Sur, Canal 36. Y atención, mucha atención, auditorio de toda la República, a esta información de última hora. Y atención, información de última hora de la tormenta tropical Iota, información de última hora. Todas las pertenencias se nos han ido en vano. Toda la casa yo sentía. En vivo y en directo con Cholusat Sur informando. Atención, mucha atención, Cholusat Sur informando. Joe Biden dio la sorpresa y se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro centro de cómputo va a registrar que ya votó. Que el CNE sigue trabajando. Con el corazón en la mano les digo que la estaba esperando. Instruye realizar la decisión preventiva del señor Marco Antonio Obras Corrales. Estamos donde está la noticia. Esdras Amado López, Cholusat Sur. Porque tocamos temas que a usted le interesan, Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo con el inigualable Alan Fiallos, entrevistando invitados de lujo que analizarán y darán respuestas a los temas que generan impacto en Honduras.